Buenas noches a todos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar reunidos una vez más mediante esta vía electrónica. Gracias damos a Dios porque le da la sabiduría a los hermanos que llevan este proyecto y vamos a seguir orando por ellos para que les continúe dando toda la sabiduría necesaria para que por estos medios pueda seguir llegando la palabra de Dios a casa de cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con el orden de Adulam correspondiente al de esta semana. Sean todos bienvenidos, hermanos. En este tiempo de crisis, Dios nos está protegiendo cada día. Sabemos que estamos en una situación muy difícil, sin embargo estamos en las manos de Dios. Hay que seguir teniendo mucha fe, mucha confianza, que el Señor nos va a seguir protegiendo. Les invito a abrir la palabra de nuestro Señor en Salmos número 15. Les invito que esta lectura la podamos compartir con ustedes y en sus casas donde se encuentren en estos momentos, donde estén viendo esta transmisión, la puedan escuchar. Salmos 15, la palabra de Dios dice: los que habitarán en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para que ahí en sus casas, transporte, oficina, donde quiera que se encuentren, oramos a Dios con la oración de ofrecimiento. Amado Padre Celestial, que moras en la mayor altura de los cielos, Señor, gracias por permitirnos que tu iglesia, Señor, que tu pueblo se reúna por este medio. En esta hora de la noche, Señor, te ofrecemos este devocional de Adulam, Señor, que es preparado solamente a ti para darte gloria, para darte honra por todo lo que has hecho con nosotros el día de hoy. Recibe este devocional que sea preparado de todo corazón, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito también a alabar el nombre de nuestro Señor con el himno número 190, que todo el orbe.
Les invitamos a abrir nuevamente la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 20. Para esto vamos a invitar a mi hermana Katia para que tenga la lectura. Buenas noches, hermanos. Vamos a leer Salmo 20, oración pidiendo la victoria. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. A continuación voy a invitar a mi hermano Fernando para que tenga a cabo la oración por los enfermos y necesitados. Buenas noches, hermanos, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Dios y el mundo entero hoy en día está sufriendo muchas necesidades, pero sabemos que tenemos un Dios grande y misericordioso, rico en misericordia, que Él conoce todas las necesidades, ¿verdad?, que estamos padeciendo. Así que desde sus hogares, ¿verdad?, juntos, unánimes, ¿verdad?, en un solo sentir le pido que oremos pidiéndole al Señor, ¿verdad?, por todas las necesidades de nuestros hermanos enfermos, ¿verdad?, y por todo lo que hoy en día se está pasando hoy en día. Pero le damos gracias a Dios también por esos momentos de aflicción, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Oremos al Señor, hermano. Amantísimo Dios y eterno Padre Celestial, gracias te damos, oh buen Dios, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, porque reconocemos que eres el único Dios vivo y verdadero, soberano, creador de los cielos, de la tierra y del mar. El único Dios que adoramos, el Dios de los profetas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Padre, por ese amor tan grande, inagotable, incondicional, de enviar a tu Hijo unigénito, a tu Hijo Jesucristo, y lo diste en sacrificio por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras transgresiones, Señor. Gracias por esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por la cual, Señor, somos libres para alabarte, para adorarte y glorificar tu santo y bendito nombre. Reconocemos que no somos dignos, Señor, de ti, que no somos merecedores ni siquiera, Señor, de mencionar tu santo y bendito nombre, oh Altísimo Señor. Reconocemos que somos pecadores, que te hemos fallado, que te hemos desobedecido, Señor, que hemos, Señor, nos hemos apartado de tu palabra. Y ahora, Padre Celestial, estamos pagando las consecuencias. Pero sabemos, Señor, que tú, en tu infinita gracia y misericordia, Señor, tú nos tienes. Y tu palabra es viva, es eficaz, es alentadora, confortadora, porque tu palabra dice que no temamos, que no desmayemos, que tú nos sustentas, Señor, y nos sostienes con la diestra de tu justicia. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Y con esa misma confianza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial,
en ese nombre glorioso, poderoso, que es sobre todo nombre, porque solamente hay un mediador entre tú, oh Dios, y los hombres, que es Cristo Jesús. Y por medio de él acudimos a ti, Señor, para poner nuestras necesidades en tus manos, sabiendo y reconociendo desde antes que la mencionemos, desde que salga, Señor, de nuestra boca, tú ya las conoces, Padre. Esa es la confianza que tenemos, Señor, que tú conoces todo de nosotros. Tú eres un Dios omnisciente. Tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar. Tú conoces la necesidad de cada hermano que hoy en día está pasando. Estamos pasando a tribulación, aflicción, Señor. Estamos pasando un momento de crisis económica, enfermedades. Pero tu palabra, Señor, nos alienta y nos conforta. Tu palabra se cumple, Señor. Gracias, Padre, porque podemos clamarte con esa confianza, con esa esperanza de que tú escuchas nuestra voz, porque tú, oh Dios, escuchas a tus ovejas y tus ovejas escuchan tu voz, Padre eterno. Gracias porque sabemos, Padre, que tú estás obrando en cada corazón, en cada vida de mis hermanos enfermos y necesitados. Sabemos que tú provees, Señor, en medio de las circunstancias difíciles, tú provees a cada uno de ellos. Sabemos que tú, Señor, das las herramientas necesarias, porque tenemos un Dios de amor, de bondad, de misericordia. Y te pido y te suplico, Señor, que derrames tu amor, tu poder y tu misericordia en cada hermano necesitado, en cada hermano enfermo, Señor. Cualquiera que sea la circunstancia difícil, su aflicción por la que está pasando, Padre, te pido que obres en tu infinita misericordia, en tu infinita gracia, Señor. Los ponemos en tus manos a todos mis hermanos enfermos y necesitados, a todos mis hermanos en Cristo Jesús, Padre, que cada uno de en sus hogares te adoran, te alaban y glorifican tu santo y bendito nombre. Síguelos bendiciendo, síguelos protegiendo, síguelos guardando, Señor, de todo mal. Gracias, nuestro buen Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a seguir glorificando el nombre de nuestro Dios con los cantos Glorioso eres Jesús y Glorioso Intercambio. Resplandor del Padre, desde la eternidad.
el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Les invito nuevamente a abrir sus Biblias, hermanos, en esta ocasión en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer el capítulo 6, versículos 60 al 71. Para esta lectura voy a invitar a mi hermano Carlos Falcón para que tenga la dirección de la lectura. Buenas noches, hermanos. Les invito a seguir con la palabra en el capítulo 6, San Juan, versículo 60 al 71. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto es ofende. Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían
y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Es momento de escuchar con atención el mensaje de la palabra del Señor a cargo del pastor con el título ¿A quién iremos? Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor en este hermoso día. La palabra de Dios está basada en Juan capítulo 6, versículo 60 al versículo 71, y el tema que vamos a estudiar esta noche se titula ¿A quién iremos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos das esta oportunidad de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque en este día nos permites adorarte, glorificarte, Señor, porque nos permites estar delante de ti y porque en este día, Señor, tú te has mostrado misericordioso, te has mostrado, Señor, paciente con nosotros, Señor. Has tenido, Señor, compasión de nosotros, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, y en este día ponemos también en tus manos la exposición de tu palabra, que sea de fortaleza y bendición para la vida de todos nosotros. Usa a tu siervo, Señor, con poder, con autoridad, pero también, Señor, con humildad, de tal manera, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. En el capítulo anterior, hermanos, estuvimos estudiando acerca de Jesús, el pan de vida. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo va a hacer en este pasaje es confrontar a aquellos que, por supuesto, le estaban siguiendo. Y le seguían, y el Señor hace esta aseveración sobre ellos: vosotros me buscáis no porque habéis visto mis obras, sino porque comieron el pan y os saciasteis. El tema anterior estuvo enfocado especialmente a la búsqueda de ese pan de vida que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como aquel que puede sustentarnos, como aquel que puede darnos lo que el mundo nunca nos dará. En esta ocasión, ¿verdad? La palabra del Señor dice que muchos de sus discípulos le decían: dura es esta palabra. Lo que nosotros podemos ver a lo largo de este pasaje es precisamente que el Señor ha predicado el Evangelio. Una de las características importantes del mensaje de Jesús es que era un mensaje sumamente directo. No era un mensaje que, por supuesto, trataba de agradar a las personas, sino el carácter, el ministerio del Señor Jesucristo no buscaba congraciarse con los líderes, no buscaba congraciarse con las personas, no buscaba el Señor quedar bien con nadie. El ministerio del Señor Jesucristo era un ministerio que estaba enfocado a la salvación de las almas, a la salvación de las personas, y para esto, por supuesto, la palabra de Dios es una palabra dura, es una palabra que es difícil para muchas personas entenderlo. Y esto era precisamente lo que los discípulos están en ese momento experimentando, una palabra que ha sido dura. Recordemos que las personas que estaban ahí era una gran multitud que había estado con el Señor, por supuesto, que habían comido y habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y fue a estos a los que el Señor Jesucristo confrontó y les dice de esta manera que ellos busquen, ¿verdad?, que se acerquen, que trabajen por la vida, por la comida que a vida eterna permanece, y no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece.
Cuando el Señor los ha confrontado a ellos por seguirle, no por motivos realmente de fe, no porque en realidad habían creído en el Señor, no porque en realidad habían entregado su corazón a Cristo. Cuando el Señor los confronta con esto, por supuesto, hay en los discípulos inclusive una preocupación. Esta preocupación es, Señor, estas palabras son muy duras. Y es que el evangelio del Señor, hermanos, tiene que ser así. Tiene que ser duro para nosotros. El evangelio no tiene la intención de que nosotros nos sintamos bien. La idea del Señor no es realmente que cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, en ese momento nosotros solamente estemos contentos, ¿verdad? Y podamos decir, bueno, este mensaje me gustó porque dice lo que yo quería escuchar. Dios nunca va a enviar un mensaje, ¿verdad? Para lo que nosotros realmente deseamos escuchar. Y me refiero en el sentido, mis amados hermanos, en el sentido de que a veces las personas queremos escuchar un mensaje que sea suave, un mensaje que sea superficial, un mensaje donde no se confronte el pecado, donde la verdad de Cristo no se nos diga de manera directa. Hay muchas personas que aman a ciertos exponentes de las Escrituras porque nunca les confrontan con el pecado. Y a veces cuando la predicación es dura, cuando la predicación denuncia el pecado, cuando la predicación denuncia aquello que el hombre está haciendo mal, por supuesto, en ese momento, ¿verdad? Hay molestia en muchas personas. Y tenemos que entender algo muy importante. El propósito del Señor Jesucristo al predicar el evangelio no era quedar bien con las personas, no era apapachar a las personas. En muchas ocasiones a veces cometemos el error de tolerar el pecado inclusive porque no quisiéramos que las personas se sintieran ofendidas. A veces el mensaje tratamos de suavizarlo porque no queremos que las personas se vayan de la iglesia. Hay muchos líderes, muchos pastores que están preocupados porque la gente no se sienta mal, porque la gente no se sienta ofendida. John MacArthur decía en algún momento que si el evangelio, la palabra de Dios, ofende al ser humano, ¿verdad? Pues esto tiene que ser así. El hombre ha estado ofendiendo a Dios todo el tiempo y tenemos que considerar algo muy importante, mis amados hermanos, para que haya realmente una transformación, para que haya realmente una salvación en nosotros, tiene que predicarse el evangelio verdadero. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Gálatas, les dice a los hermanos que si alguien viene, inclusive un ángel del cielo descendiera con un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Y Pablo, por supuesto, ¿verdad? Si nosotros escucháramos predicar al apóstol Pablo, quizá mucha gente en nuestros tiempos aborrecería y odiaría la predicación de Pablo. Porque el apóstol Pablo no andaba con miramientos, el apóstol Pablo denunciaba con nombre, ¿verdad? Himeneo y Alejandro. El apóstol Pablo denuncia a aquellos lobos rapaces que se habían inmiscuido en la iglesia. En alguna ocasión escuchaba a algunos hermanos que decían, hermano, no debería criticar a estos predicadores, no debería usted denunciarlos tan fuertemente y hablar en contra de ellos. Pablo lo hizo. Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, él va a denunciar a aquellos que traicionaron el evangelio, él va a denunciar a aquellos que especialmente predicaron un evangelio completamente distorsionado, que hablaron cosas que no eran conforme a la palabra del Señor. Y bueno, tenemos que, ante todas las cosas, ponerle nombre precisamente, ¿verdad?, a aquellos que suavizan el evangelio en pro, ¿verdad?, de las masas. Si al Señor le hubiese preocupado las masas, Él tenía allí una congregación de más de 5,000 personas que estaban ahí rodeados, ¿verdad? Que Él les había dado alimento y que lo estaban siguiendo, pero que el Señor, conociendo los corazones de ellos, dice, ustedes me siguen no por que vieron mis obras, no porque vieron los milagros, no porque realmente hayan creído en mí, sino porque comiste el pan y os saciasteis. El Señor, conociendo el corazón de ellos, sabía que por supuesto estas personas no tenían una convicción real en sus corazones. Los discípulos dicen, ¿verdad? Esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? O sea, el evangelio, mis hermanos, es algo que implica desafíos.
O sea, se trata de que nosotros abandonemos nuestra vida pecaminosa, se trata de que nosotros realmente nos consagremos al Señor. No se trata de una vida en una relación religiosa, no se trata de hacer historia en la iglesia, no se trata, hermanos, de que nosotros tengamos en cierta manera méritos en la iglesia. Mucha gente vive de los méritos de sus abuelos, de sus tíos en la iglesia y piensa que por eso ellos tienen entrada en el reino de los cielos de manera libre, pero esto no es así. Muchos siguen viviendo del pasado, de lo que antes hicieron en la obra del Señor. Pero si nosotros no estamos viviendo una vida consagrada al Señor, ahora, en el presente, todas esas cosas que hayamos hecho en el pasado no tiene que ver con una acumulación de puntos para nosotros ganarnos la vida eterna. Porque como veremos más adelante, la vida eterna no tiene nada que ver con lo que nosotros hayamos hecho o lo que nosotros realmente estamos haciendo. Porque realmente la vida eterna no depende de nuestras obras. Entonces el pasaje bíblico nos dice, ¿verdad?, que los discípulos quedaron consternados. Dura es esta palabra. El Señor confronta duramente, hermanos, y de esa manera nosotros tenemos que recibir la palabra del Señor, como nos enseñan las Escrituras, con mansedumbre. Tenemos que recibirla aunque la palabra sea dura, aunque la palabra nos confronte. A muchas personas a veces no nos gusta que la palabra de Dios nos confronte. Cuando la palabra de Dios denuncia nuestros pecados, cuando la palabra de Dios denuncia nuestra iniquidad, cuando la palabra de Dios señala nuestras malas acciones, a veces terminamos enojados con el predicador. Y como decía alguien por ahí, ¿verdad? Si tú predicas el evangelio tal como Cristo lo predicó, vas a tener los mismos resultados. Gente queriendo matarte. Entonces, un exponente de la palabra debe gozarse en ser fiel al mensaje de Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando vamos también a hablar de la palabra del Señor, ya sea a confrontar a nuestros hermanos, a confrontar a nuestra esposa o al esposo o a los hijos, tenemos que decirle las palabras de Dios con claridad. Si usted no está siendo claro en la manera en cómo está enseñando la palabra de Dios a sus hijos, a su esposa, a su esposo, inclusive a sus familiares, usted no les está enseñando el verdadero evangelio, les está dando un evangelio allí diluido, ¿verdad? Les está dando un evangelio rebajadito, ¿verdad? Es como muchas personas que a veces piensan, ¿verdad?, que están tomando jugo de naranja, cuando realmente lo que están tomando son químicos o son esencias que ni siquiera provienen, ¿verdad?, de la verdadera fruta. Entonces están dando eso, están dando un saborizante de evangelio, pero no el verdadero evangelio. Así que el Señor Jesucristo nos muestra en este pasaje que Él está comprometido con predicar el mensaje de manera directa y de manera dura, aunque el mensaje sea incómodo para las personas. Hermanos, tenemos que hablar con verdad. No podemos nosotros suavizar el mensaje. Y como dicen los discípulos, dura es esta palabra. ¿Quién pues podrá oírla? ¿Quién pues podrá aceptar esto? ¿Quién, Señor? Este evangelio es demasiado difícil, pide demasiado compromiso, implica demasiado sacrificio. ¿Quién pues va a ser tu discípulo si estas palabras son tan difíciles de que nosotros las podamos aceptar? ¿Quién entonces va a seguirte? Bueno, el Señor, ¿verdad?, estaba entonces consciente, el Señor conocía el corazón de estos discípulos, ¿verdad? Así que el Señor les hace una pregunta: ¿esto les ofende? ¿Acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Y ahí es donde el Señor dice, ¿verdad? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos o la carne, ¿verdad?, no logran nada. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero muchos de ustedes, algunos de ustedes, no creen. Este pasaje, hermanos, es un pasaje muy importante para nosotros como cristianos. Es importante porque este pasaje nos enseña fundamentalmente la salvación, el tema de la salvación, o lo que se conoce en teología como la soteriología, que es toda la materia que se enfoca al aspecto de la salvación. Entonces, nosotros vemos aquí, hermanos, que el Señor Jesucristo está diciendo
que el Espíritu es el que da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las personas, ¿verdad?, en el contexto del Señor Jesucristo se preocupaban por lavamientos, se preocupaban por acciones externas, se preocupaban principalmente por todo tipo de rituales y cumplir todo tipo de tradiciones. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que eran hombres con corazones completamente corruptos. Eran hombres que el Señor los llamó sepulcros blanqueados, los llamó hipócritas. El Señor llamó a estas personas, ¿verdad?, personas prácticamente falsas. Y eso era precisamente porque ellos aparentaban piedad, pero sus corazones estaban completamente llenos de maldad. En muchas ocasiones ellos trataban de matar al Señor, no trataban de discutir con Él, sino la intención de estos hombres, estos opositores al Evangelio de Cristo, era por supuesto matar al Señor. Y en muchas ocasiones, muchas personas tienen años en las iglesias, tienen años a veces ostentando cargos, pero sus corazones están tan llenos de maldad, están tan llenos de amargura, que al abrir su boca solamente pueden expresar palabras hirientes contra los hermanos, o críticas, o todas sus palabras a veces solamente transmiten amargura. Y esto es precisamente porque las obras que una persona haga a veces realmente no tiene una sintonía con lo que realmente hay en su corazón. Una persona puede bautizarse, puede hacer profesión de fe, puede hacer muchas cosas. Y no estoy diciendo que esto no sea necesario, es importante y es necesario y es parte de nuestra obediencia como cristianos en el sometimiento a la autoridad de la iglesia de Cristo. Y es algo que el Señor establece en su palabra también. Pero eso no es una evidencia de la salvación. Es un elemento importante, sí, de nuestra obediencia, pero no es una evidencia de la salvación. Una persona puede tener todos los títulos académicos, teológicos, una persona puede tener toda una trayectoria histórica dentro de la iglesia o dentro de una denominación. Una persona puede inclusive hacer muchas obras en pro de las necesidades de otras personas, pero eso no significa que realmente esta persona es una persona que en verdad sea salvo. El texto nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu, solo el Espíritu Santo puede darnos a nosotros la vida eterna. Y el Señor sabía que entre toda esa multitud, entre todos ellos, inclusive entre todos sus 12 discípulos, habían algunos que no creían, pues el Señor sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y quién inclusive le iba a traicionar. Es decir, la traición de Judas para el Señor no fue algo, hermanos, no fue algo realmente que lo haya tomado por sorpresa. Era algo que el Señor ya sabía. Era algo que el Señor igual conocía. Y a pesar de eso, el Señor permitía que Judas, el que sabía que lo iba a traicionar, estaba con él, comía con él, convivía con ellos. Aún sabía el Señor quién lo iba a traicionar. Pero el propósito de Jesús, hermanos, era ir a la cruz del Calvario para salvarnos y cumplir así toda justicia. Así que, bueno, el Señor muestra este elemento importante. Nosotros, hermanos, somos salvos por medio de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos convence a nosotros de pecado. Es el Espíritu Santo quien nos enseña día a día nuestro pecado. Si tú y yo todavía nos deleitamos en algunas cosas, si tú todavía te deleitas en el pecado y no sientes dolor en tu corazón por aquellas acciones, tienes que examinar tu vida si realmente el Espíritu Santo está en ti. Porque todo creyente en el Señor Jesucristo que peca contra el Señor, lo que va a venir es una profunda amargura en su corazón, porque el Espíritu Santo le convencerá de pecado y le llevará a los pies de Cristo en arrepentimiento. Así que si en tu corazón hay una situación de pecado y no sientes dolor y no sientes tristeza y no sientes amargura y no vas al Señor en lágrimas, en dolor y en tristeza delante de Él, clamando por su misericordia, debes examinar tu vida si realmente tú eres un verdadero cristiano. Entonces, la palabra de Dios dice que el único que puede darnos vida es el Espíritu Santo. Ahora, el versículo 65
presenta una de las cosas más fundamentales para nosotros como creyentes en el Señor. Muchas ocasiones nosotros pensamos que somos nosotros los que aceptamos a Cristo. Y escuchamos en muchas ocasiones que las personas dicen cuando yo acepté a Cristo. Y las personas piensan que nosotros aceptamos a Cristo. Este pasaje dice todo lo contrario. Entonces les dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Señor está enfocando esta palabra, ¿verdad? Dice el Señor, por eso he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos en este pasaje? Que nuestra salvación, hermanos, es un acto sumamente soberano, que nosotros venimos a Cristo por acción de Dios. Es decir, es Dios en su infinita bondad y gran misericordia quien nos trae a Cristo, por medio obviamente de su Santo Espíritu. Y si nosotros vemos aquí en este pasaje, encontramos la Trinidad obrando en la salvación, el Espíritu que da vida, el Padre que nos trae, o el Padre que nos da el venir a Cristo, y Cristo mismo allí en esa acción. Eso es lo que se conoce como la economía de la salvación, donde la redención, la santificación o el llamado de parte del Señor y la elección son una obra dada en la Trinidad y distribuida entre las tres personas de la Trinidad. Y aquí vemos este pasaje. Este pasaje nos enseña, hermanos, que no somos nosotros quienes venimos a Cristo por decisión, en cierta manera, absoluta de nosotros. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tú no puedes venir a Cristo si no te fuere dado del Padre. Y esto es importante. Cuando Dios muestra su misericordia para con su pueblo, lo hace desde antes de la fundación del mundo. Así que tú y yo somos parte de ese pueblo que Dios le dio el venir a Cristo. Ahora, el Señor mismo también habla de otras ovejas que han de venir a este redil. También el Señor habla de aquellos que han de creer por la palabra de los discípulos, y aquellos que han de creer por la palabra que nosotros también le estamos predicando. Así que nuestra tarea es predicar el Evangelio todos los días, es enseñar a las multitudes, es compartir el Evangelio. Pero, hermanos, la salvación depende absolutamente de Dios, no depende de nosotros. Dice el Señor en el versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ustedes son incrédulos, algunos de ustedes no creen, y no creen porque no les ha sido dado del Padre, porque nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, vean lo que sucede, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, hay una preocupación en Jesús porque la gente se iba. ¿Alguna vez usted se ha sentido triste porque algún hermano se ofendió por su predicación o porque se le confrontó con el pecado y como no aceptó la disciplina del Señor, optó por irse de la iglesia? ¿Alguna vez usted se ha sentido triste porque algún hermano no se arrepintió y no doblegó su corazón delante del Señor, no reconoció su pecado y se sometió al Señor Jesucristo y prefirió irse molesto a buscar otra iglesia, a donde quejarse de la iglesia anterior donde estaba? Puede que mucha gente se sienta así, pero ¿hizo algo Jesús para retener a esas personas? Esa es una gran pregunta. Y es una gran pregunta porque muchas veces, hermanos, las personas se sienten tristes cuando algunas personas a veces optan por irse de la iglesia. Yo no estoy diciendo con esto que no debemos ir por aquellos hermanos que se han alejado y exhortarles y buscarles. Pero vean lo que dice el Señor, vean lo que sucede con Jesús aquí. Desde entonces muchos, no dice que algunos, dice que muchos de sus discípulos, vean, discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuál es la razón? No estaban dispuestos.
a vivir una vida en santidad como el Señor les había dicho. No estaban dispuestos a renunciar al mundo, por eso volvieron atrás. Mucha gente a veces se va de nuestras iglesias precisamente porque quisieran que la iglesia tolerara su mal carácter, tolerara su iniquidad, porque quisieran que la iglesia soportara su falta de amor. Y cuando la iglesia predica el evangelio y cuando la iglesia predica con verdad, solamente permanecerán aquellos que en verdad son discípulos de Cristo. Los que no son discípulos de Cristo, cualquier cosa va a hacer que se vayan. Va a hacer que se vayan, en realidad. Nuestro compromiso como siervos de Dios es predicar el evangelio de manera directa. Si la gente se ofende, que se ofenda. No podemos suavizar el mensaje. El apóstol Pablo en Corintios, ¿verdad? Ustedes recordan que juzga un caso de pecado en la iglesia y ni siquiera el apóstol Pablo dice palabras suaves, dice el tal se ha entregado a Satanás. Yo todavía no he entregado a ninguno a Satanás. Pablo lo hacía. Pero mucha gente a veces se ofende por la predicación, se ofende por el mensaje. Y esto es precisamente porque el evangelio es incómodo, hermanos. El evangelio es incómodo, nos va a incomodar. Pero el verdadero creyente va a reconocer su pecado y va a buscar al ser agradable delante del Señor. En este pasaje dice que el Señor, ¿verdad? Desde entonces, dice el versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es impresionante la respuesta del Señor Jesucristo a sus discípulos en el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, por favor ruéguenle a esos hermanos que no se vayan de la iglesia. Es que se sintieron mal por lo que dije. Díganles que me disculpen, porque no era lo que yo quería decir. No es eso lo que está diciendo Jesús. Estoy realmente en cierta manera ironizando el texto. Lo que el Señor dice en este pasaje, búsquelo allí en su Biblia. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Cuántos habían quedado? Pocos. Pero el Señor se dirige a 12 discípulos. Vean lo que le dice a esos 12, a esos pocos. Jesús no se entristece y dice, bueno, ya se me acabó la iglesia, ya se me acabó la congregación, solo me quedaron, habían aquí como 5,000 varones comiendo y todos contentos y felices, pero empecé a predicar y ya la gente se fue y mira, aquí nada más estoy con estos 12. Pero por estos 12, quizá alguien podría decir, pues voy a tratar de que estos 12 no se me vayan. Vean lo que el Señor les dice. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús no está reteniendo a nadie. Jesús no está apapachando a la gente. Jesús no es una persona consentidora. Jesús no le importa quién lo está escuchando. Jesús tiene un compromiso con el mensaje que Él debería traer. Y predica la palabra de manera directa, no importando quién esté. Y el Señor dice, ¿se quieren ir acaso también ustedes? El Señor no se pone a llorar. No está triste, hermanos. Así que si tú piensas en algún momento de que me voy de esta iglesia y van a notar mi presencia y van a sentir que ya no estoy. Mira, el Señor preguntará a los que queden, ¿se quieren ir acaso también ustedes? Hermanos, es claro que el verdadero discípulo de Jesucristo permanece. Es claro que el verdadero discípulo de Jesucristo acepta el mensaje por muy duro que sea.
lo acepta con gozo y procura someterse a la palabra del Señor. No termina odiando al predicador, termina odiando su propio pecado, termina aborreciendo su propia maldad, termina aborreciendo su falta de santidad. No agarra pleito con el hermano porque predicó acerca de esto y acerca de lo otro. No. Él se confronta con su pecado y la palabra de Dios. Por eso los discípulos, ¿verdad? En ese momento el Señor les preguntó, ¿acaso queréis iros también vosotros? Le respondió Simón, ¿verdad? Que era el que siempre hablaba, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Mis amados hermanos, el Señor conoce el corazón de todos nosotros. El Señor sabe realmente si nosotros en verdad somos sus discípulos, y aunque las personas estén dentro de ese círculo de los 12, el Señor sabe quién realmente es un verdadero discípulo, sabe quién es también un Judas en medio de ese grupo. El Señor sabe quién es un falso discípulo, el Señor sabe quiénes somos los verdaderos discípulos. Él conoce nuestro corazón. Pero ¿a quién iremos nosotros? ¿A quién iremos? El Señor tiene palabras de vida eterna. Esas palabras duras, hermanos, son porque traen vida eterna. Si el mensaje del Evangelio es un mensaje suave, diluido, ese no es realmente un mensaje que traiga verdad, que traiga espíritu, que traiga verdad, que traiga salvación. Por eso es preocupante que tantas congregaciones con miles de personas estén frente a una persona o tengan enfrente a una persona que no está predicando el Evangelio, que está cuidando que la gente no se vaya, que está preocupado por no hacer sentir mal a la gente con su predicación. Por supuesto, nuestra intención no es predicar un evangelio que sea lastimoso o que el predicador exponga allí sus sentimientos, sus enojos. No, el predicador tiene que ser fiel al mensaje, pero si la palabra de Dios nos pide que prediquemos con autoridad lo que Dios quiere, que denunciemos, debemos hacerlo. Y de esa manera, hermanos, estaremos cumpliendo la tarea de Cristo. Si usted confronta a sus hijos con la palabra y ellos se ofenden, hermanos, es mejor que se ofendan. Es mejor que se enojen. Tal vez le van a dejar de hablar. Van a correr al cuarto y van a cerrar la puerta. Su esposo o su esposa se va a enojar porque usted lo confrontó. Pero tiene que hacerlo. Porque la palabra de Dios es dura, hermanos. Y es para fortalecernos, para darnos vida eterna. Dios no nos va a salvar por medio de un evangelio diluido, fácil. El costo del evangelio fue muy alto como para que nosotros lo abaratemos, prediquemos una gracia barata. No, hermanos, el sacrificio de Cristo demanda también un sacrificio en nuestra vida, que nosotros nos apartemos del pecado. Si amamos a nuestros hermanos, tenemos que predicarles el evangelio sinceramente. Dura es esta palabra. ¿Quién pues podrá oírla? La palabra de Dios es dura, pero es viva y eficaz. Que el Señor nos bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano. Vamos a entonar el canto Adulam. Hay un lugar muy especial
Ese lugar es Adulán, es nuestra vida en unidad. El Evangelio es central, solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser, solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. En Adulán se encontrarán los afligidos y en dolor, pero el Señor consolará a cada cual con su amor. Si a empezar caminas tú, ven a Jesús que es Adulán. Si a empezar caminas tú, ven a Jesús que es Adulán. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. La gracia de nuestro Señor proclamaremos por doquier, y siendo indignos de su amor, nos eligió sin condición. Muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Voy a invitar a mi hermano Fernando para que tenga bien llevar a cabo la oración final para despedir este devocional. Los invito a orar, hermanos. Te agradecemos, nuestro buen Dios, la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra, que es alentadora. Tu palabra, Señor, te dice que solamente en ti hay vida y vida eterna. Solamente en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permitiste de comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en conocimiento
en gracia y sabiduría de tu palabra. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Porque solamente, Señor, podemos acudir a ti, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, Monte de los Olivos, que lo sigas bendiciendo, Señor, y que sigas obrando en cada corazón de mis hermanos enfermos, y también que tu palabra, Señor, haya llegado hasta los corazones que todavía aún no te conocen, y esta sea una oportunidad, Señor, de conocerte, de buscar tu rostro, tu justicia, como dice tu palabra, Señor. Gracias, nuestro buen Dios. Ayúdanos a seguir sirviéndote, adorándote, Señor, y alabando tu santo y bendito nombre. Gracias por este tiempo que nos diste de compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.